Liturgia de la Palabra, jueves 3 de septiembre, memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio, porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes, Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, el Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. El Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. El Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan, y vienen ante ti, Dios de Jacob. El Señor bendice al hombre justo. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó, «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor.
en este capítulo 5 de San Lucas, del versículo 1 al 11, podríamos enfocarlo desde varios puntos de vista, dependiendo de lo que queramos encontrar en el texto. Podríamos hablar de que es un texto vocacional. Ahí está el llamado de Simón, Santiago y Andrés, que eran pescadores, y podríamos aplicarlo en un aspecto así de llamado, de vocación. Jesús que llama a gente común y corriente, débil, pecadora, porque Él no busca a los sabios de este mundo, como dice la primera carta que hemos escuchado de San Pablo a los Corintios, sino gente común, humilde, sencilla, trabajadora, dispuesta. Podríamos también enfocarlo en un aspecto eclesial, dado que si nosotros vemos las varias veces que Jesús está a orillas del lago, vemos que siempre anda en la barca de Pedro. Nunca anda cambiando de barca, siempre está en la barca de Pedro, y podríamos utilizarlo en un aspecto eclesial, pues para decir que esa barca de Pedro es la iglesia, y que Jesús siempre predicó desde la barca de Pedro, navegó con ellos, se movilizaba en esa barca, la de Pedro, y decir, bueno, que la iglesia es esta iglesia que fundó Jesucristo sobre la piedra, sobre la roca firme, que es Pedro. Podría ser otra reflexión, otra interpretación. Y que después pues se necesita la ayuda de otras barcas para sacar esa cantidad de peces que han logrado sacar del lago en esta pesca milagrosa. Y podríamos interpretarlo desde ese punto de vista también. Pero me gustaría en este caso hacer referencia al mandato que hace Jesús a sus discípulos. Bueno, en este caso todavía no son discípulos, en este caso a Simón Pedro. Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Podríamos profundizar en este día qué significa para nosotros hoy en día esta invitación de Jesús, esta orden de Jesús. Para nosotros cristianos, católicos de este tiempo, ¿qué significaría o qué significa a nivel personal? Podrías meditar, yo solamente ilumino un poco la palabra, pero podrías meditar. Si Jesús te dijera, lleva la barca mar adentro y echa tus redes para pescar, ¿qué significaría? Si estamos a la orilla del mar, o de un río, o de un lago, pues definitivamente en la orilla no vamos a encontrar peces grandes. Vamos a encontrar algunos pececillos ahí pequeños, quizás. La buena pesca siempre es mar adentro, pero eso conlleva riesgo, conlleva tiempo, conlleva sacrificio. Y hoy el Señor Jesús, al decirnos a través de este Evangelio que llevemos nuestras barcas mar adentro y que echemos las redes para pescar, nos está retando a no ser cristianos inmaduros como lo meditábamos ayer, con aquello de que hay que recibir unos ángeles y ponerles una manzana y encender unas candelas y hacer un ritual y etcétera, etcétera. Ayer lo hablamos bastante. Y antes de continuar, pues, y de que se me olvide, estamos en el mes de la Biblia. En vez de hacer rituales a ángeles y poner manzanas y candelas, mejor preparemos un altarcito a la palabra de Dios, y no solamente para tenerla ahí en un altar, sino para leerla. Entonces podemos preparar un altar a la palabra en este mes de la Biblia.
Entonces, hermanos y hermanas, llevar la barca mar adentro, es decir, madurar en nuestra fe. Ya no podemos quedarnos únicamente en la orilla, ya no podemos ahí quedarnos solamente mojándonos los pies, los tobillos ahí a la orilla del mar de la vida, del mar de nuestra religión, de la vida cristiana. Tenemos que profundizar, tenemos que arriesgar más, tenemos que ir mar adentro. Sabemos que mar adentro hay riesgo, hay peligro de perder la vida incluso, pero ciertamente hay pues más frutos todavía. Ese es el llamado para mí personalmente y se los comparto a ustedes. Quizás sea tiempo ya de madurar. Como lo he dicho muchas veces, andamos muchas veces depositando nuestra vida, nuestra confianza en personas, en cosas, en objetos, en amuletos. No hay quien tenga por ahí en la puerta de la casa una herradura de caballo envuelta en una tira roja. No hay quien tenga por ahí algún objeto supersticioso. No hay por ahí también quien tenga sus elefantes con el trasero para adentro para que le traiga dinero. Y aún así pues nos decimos cristianos católicos. Mejor lleva tu vida cristiana mar adentro. Lleva tu vida de fe mar adentro. Ya dejémonos de supersticiones. Ya dejémonos de creyencerías. Ayer lo decíamos. Hoy más que nunca la Iglesia Católica necesita que saques lo mejor de tu vida de fe, de tu vida cristiana, que des lo mejor como cristiano en medio de esta pandemia, de esta crisis, de estas depresiones que vive medio mundo, miedos, angustias, soledades. Hoy más que nunca se necesita cristianos auténticos, maduros. Lleva tu vida cristiana mar adentro y profundiza en la palabra de Dios y deja de estar confiando en el horóscopo y deja de estar confiando en candelas y en esto y encienda aquí y encienda allá y lea esto y póngase este amuleto. Hay cosas que ciertamente nos van a ayudar. Yo soy devoto de San Miguel Arcángel. Vamos a celebrar la fiesta del príncipe de la milicia celestial. Tengo la imagen de San Miguel aquí en la casa cural, una hermosa imagen del príncipe de la milicia celestial. Pero si yo me quedo solamente en eso y no maduro y no creo más en Dios y no voy mar adentro, entonces me quedo en lo externo, en cosas, en objetos. Debemos ir mar adentro, confiar más, entrar en un proceso de cambio, de conversión personal, que no estemos en los grupos de la iglesia o oyendo a la iglesia con actitudes hasta infantiles. Debemos madurar, hermanos y hermanas. Hoy más que nunca necesitamos cristianos verdaderos, auténticos, convencidos, comprometidos, convertidos. La iglesia está creciendo y madurando ahora en los hogares. No podemos dar una formación, no podemos a veces ni siquiera venir a misa por toda esta situación de pandemia. No hay retiros, no hay formaciones, no hay encuentros. Entonces la iglesia tiene que crecer y madurar ahí en la casa, llevando tu vida de fe, tu vida de familia, mar adentro, en el mar inmenso de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la fe en Dios. Dediquemos más tiempo a leer la palabra de Dios, meditarla, orarla, y arriesgarnos, porque no podemos dejar de evangelizar, no podemos dejar de dar testimonio. Tenemos que buscar
vocaciones para la iglesia, vocaciones sacerdotales, vocaciones al matrimonio, vocaciones para catequistas. Veamos cómo siempre ante los retos que nos presenta la vida, que nos presenta Jesús en su palabra, siempre andamos buscando excusas como Pedro: maestro, hemos trabajado toda la noche, no hemos pescado nada. Y muchas veces cuando se nos reta a madurar en la fe, cuando se nos reta a crecer, a estudiar más la palabra, a estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, hoy más que nunca se necesita gente que tenga bases firmes en su fe, leyendo, estudiando, meditando. Por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica, empezamos a poner trabas: estoy cansado, tengo pereza, qué aburrido, tengo que leer los 200,000 mensajes que me llegaron al Facebook, tengo que contestar los 500 mensajes que me llegaron al WhatsApp, y ponemos excusas: hemos trabajado toda la noche, no hemos pescado nada. Y así andamos nosotros también poniendo excusas para orar más y mejor, para sacar más tiempo para meditar la palabra o para orar en familia. Andamos poniendo excusas. Pero veamos que a pesar de las excusas que pone Pedro, muy hermosamente, y debemos de aprender esta actitud de este Pedro, siempre ahí, que a veces anda un poco medio extraviado, el pobre Pedro, como lo hemos meditado anteriormente, pero hoy muy hermosa la respuesta que da Pedro, y que debemos de hacerla nuestra, pienso yo, o por lo menos mía, debo hacerla, esta respuesta: pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Así debe de ser la vida de un cristiano. Señor, está bien, no tenemos fondos económicos, Señor, está bien, estamos en esta crisis, en estos problemas, Señor, pero confiando en tu palabra vamos a echar las redes en este nuevo día. Vamos a hacer mejor nuestro trabajo, vamos a ser más solidarios, Señor, vamos a ir mar adentro, vamos a arriesgar más. Confiando en tu palabra, vamos a echar las redes. Vamos a continuar en medio de esta enfermedad, de esta crisis, de este problema, de esta situación de familia, de hogar que tenemos, Señor. Vamos a echar las redes, vamos a continuar. Vamos a seguir adelante, confiando en tu palabra, Señor, que nos dice: vamos mar adentro, seguimos confiando. Pero muchas veces, como lo hemos meditado, se nos hace más fácil confiar en objetos, en cosas, en personas, en brujos, en hechiceros, en el horóscopo, en las cartas, que confiar en la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, es un hermoso evangelio el de hoy, y lo puedes seguir meditando, puedes seguir pensando qué significa para ti ir mar adentro, cuál es el llamado que te hace Jesús a ti personalmente, como hombre, como mujer, como joven, como niño, como trabajador, como esposo, como papá, como mamá. Ir mar adentro, ¿qué significa? Y también decirle hoy al Señor: Señor, confiando en tu palabra, aunque no veamos milagros, aunque no veamos nada claro, vamos a echar las redes, vamos a seguir adelante, vamos a seguir construyendo tu iglesia en este ambiente. No nos vamos a desanimar. Y por esa respuesta de Pedro, confiando en tu palabra, echaré las redes, echaron las redes, y vino esta gran pesca, la pesca milagrosa. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y Jesús, que no anda viendo nuestros pecados, sino nuestro potencial, y Jesús, que cree en nosotros, le hace a Pedro
una hermosa promesa y le dice: no temas, Pedro, no tengas miedo de tus pecados, porque de ahora en adelante serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Imagínese que Jesús le hubiera dicho: sí, Pedro, usted es un gran pecador, quite de aquí. Sí, Pedro, mejor tienes razón, qué gran pecador, y hasta me vas a negar más adelante. Mejor apártate también. No, Pedro humildemente reconoce: es un pecador, está bien, es un pecador, lo está reconociendo, y nosotros somos pecadores, usted y yo somos pecadores, hemos pecado y pecamos. Pero Jesús nos da siempre otra oportunidad, confía en nosotros, nos dice: está bien, eres pecador, eres débil, fallas, no temas, sigue adelante, de ahora en adelante vas a trabajar conmigo. De ahora en adelante vas a ser pescador de hombres, vas a tener una misión, vas a colaborar conmigo, vas a servir cada vez más y mejor. Hermanos y hermanas, confiemos más en la palabra de Dios. Sé que muchas personas la están pasando mal, yo sé, sobre todos esos hermanos nuestros que están ahí en primera fila, en los hospitales. Mi hermano médico en farmacia está en el hospital psiquiátrico ahí trabajando. Amigos, amigas, médicos, enfermeros que están ahí dando lo mejor, como personas, como profesionales de la medicina, como cristianos. Son muy valientes. Y muchas personas la están pasando mal en medio de esta crisis económica. No hay dinero, no hay trabajo, la crisis arrecia económicamente. Pero vayamos mar adentro, sigamos confiando, sigamos creyendo, sigamos navegando con Cristo que está en nuestra barca. Él no nos abandona. Somos débiles, somos pecadores, sí, pero Él confía en nosotros, Él espera que nosotros le demos una respuesta este día y siempre. Que la palabra de Dios siga guiando, siga iluminando, siga fortaleciendo a todos que depositamos nuestra vida, nuestra confianza en la palabra del Señor, que nos llama, que nos invita, que nos reta a seguir creyendo, a seguir confiando, a ir más allá, a seguir madurando en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, y saldremos adelante con la ayuda del Señor. Claro que sí, lo haremos, porque si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ti, sobre tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y siempre encomendando